Con esa bella alabanza de fondo comenzamos nuevamente aquí su transmisión en vivo a partir de las 18 horas. A esta hora de la tarde estamos nuevamente comenzando junto a mi hermana Evelyn, que debe estar ya por venir. Así que vamos a darle comienzo a esta sesión de esta transmisión en vivo, en la cual nosotros todos los días estamos transmitiendo y compartiendo lo que estamos aprendiendo a través de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos compartido el día de ayer en el libro de Job. Nosotros decíamos que, bueno, en base a un estudio que nosotros habíamos hecho, de forma cronológica podríamos decir que Job podría ser, se dice, según los estudiosos, que vino a ser contemporáneo de nuestro patriarca Abraham. ¿Y por qué se dice que fue contemporáneo? Debido a que en los tiempos de Job no existía aún la ley mosaica, no se hablaba también de Israel, se creía en la ley de la retribución. ¿Cuál era la ley de la retribución? Era que si uno hacía las cosas bien delante de Dios, le tenía que ir bien. Dios bendecía a aquellos que hacían y obraban de buena manera. Y a los que obraban de forma negativa, les iba mal. ¿Por qué? Ya que sabemos que a Caín le cayó Dios no fue agradable su ofrenda. Podríamos decir un pequeño resumen con lo que le aconteció a las generaciones anteriores, ya que anterior a Job se dice que aconteció el diluvio, donde Dios solamente consideró a Noé por ser un hombre que había caminado con Dios, había hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Dios consideró a Noé y a toda su familia para salvarlos del diluvio que Dios había determinado hacer caer sobre la tierra para exterminar a la raza humana que estaba hundida y sumergida en la maldad. Cada vez más estaba la humanidad en decadencia desde los tiempos en que Adán y Eva habían pecado. Recordemos que Caín mató a Abel por envidia. Fue el primer asesinato registrado en la Sagrada Escritura, el primer homicidio. Y sin ir más allá, después de la descendencia de Caín, bien digo, ocurrió la maldad, donde también se multiplicó la maldad de aquellos tiempos. Y a partir de eso, como se multiplicó la maldad, llegó en un momento en que Dios le pesó haber creado al hombre, creado a la humanidad. ¿Y qué fue lo que aconteció? Él determinó extinguir la humanidad, pero halló gracia Noé delante de los ojos de Dios porque fue un hombre justo. Entonces, la creencia en los tiempos de Job era justamente esa, que a los justos el Señor los bendecía y a los malvados el Señor los maldecía. Les iba mal de una u otra forma. No había algo que beneficiase a la gente que actuaba de forma contraria a lo que Dios estipulaba o al contrario a la voluntad de Dios. Entonces,
podríamos podríamos señalar que en los tiempos de Job se vivió de forma contemporánea o casi paralela al tiempo de Abraham, al patriarca Abraham. Entonces, por eso decimos que, por eso se dice que de forma cronológica, Job está antes de Moisés. Entonces, retomando lo que estamos compartiendo cada día, en el día de hoy, vamos a darle continuidad aquí. Acaba de aparecer mi amada esposa. Que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Ahora sí, me conecté un poquito más tarde. Bueno, estaba aquí dando vueltas, la cosa es que estaba haciendo una entrega, pero ya estamos aquí, comenzando, ¿cierto?, un nuevo programa que esperamos que sea de bendición para su vida, ¿cierto? Recordarles que estamos haciendo, como decía mi esposo, ¿cierto?, esta lectura cronológica a través de la Escritura, ¿cierto? Y queremos transmitir, ¿cierto?, lo que por gracia nosotros hemos recibido, poder contarles a ustedes, ¿cierto?, esta hermosa historia, ¿cierto?, que el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿cierto? Y que realmente ha sido confortante para nosotros el conocer, por ejemplo, como estamos viendo ahora, la vida de Job, que nos da entendimiento, ¿cierto?, de lo maravilloso de lo que es Dios. Realmente podemos entender su soberanía, entendemos, ¿cierto?, nuestra posición, ¿cierto?, como seres humanos, de que realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a pesar de que pasemos por pruebas y dificultades, a pesar, ¿cierto?, que estemos ahí quizá un poco a veces afligidos, ¿cierto?, pero nunca derribados, ¿cierto?, nunca destruidos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, ¿cierto?, está en nuestro Salvador, en nuestro Señor, ¿cierto?, en nuestro Dios maravilloso, que nos ha creado, que nos ha formado y que tiene un propósito para nosotros. Exactamente como lo dice mi amada esposa, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Y por cuanto acontecen muchas cosas, es porque hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Muchas veces Él necesita de nosotros que vayamos, o Él, mejor dicho, nos va perfeccionando, nos va puliendo en el camino. Él va sacando aquellas cosas o aquellas costumbres o aquellas cosas que no nos dejan avanzar en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra manera de pensar, inclusive hasta el corazón. Dice la Escritura que engañoso es el corazón. Y a veces por motivos dejamos albergar sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Por ABC motivo, por situaciones que hemos vivido, que nos ha tocado vivir, ya que vivimos en un mundo en el cual vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar problemas, dificultades. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que a partir de estos momentos, de lo que estamos viviendo, el Señor vaya puliendo y perfeccionando nuestras vidas. Así es. Vamos a seguir con nuestra lectura. Recordar, ¿cierto?, que ayer estábamos nombrando a Job, ¿cierto?, como personaje. Nombramos a 3 de sus amigos, que eran Elifaz, Eliú y... No, perdón. Elifaz, Bildad y ahí me falta uno. Acuérdese, hermano Robinson. Elifaz, Bildad y el último que era Ay, lo que pasa es que yo estoy con 2 Biblias acá, entonces me pierdo un poquito. ¿Sofar? Sofar, Bildad y Elifaz. Ahí está. Aquí sí. Es que mi Biblia yo las tengo todas marcadas. Si se las mostrara como las tengo, a veces nuestra mente es un poco frágil, ¿cierto? A corto plazo, sí, pero a largo plazo era Elifaz, Bildad y Sofar,
¿cierto? Esos eran los amigos de Job, ¿cierto? Que a pesar de que al principio llegaron con toda la intención de ayudarlo, ¿cierto? Después como que empezaron a criticarlo porque decían de que él había sido culpable de algo, por lo tanto, ¿cierto? Que él tenía que arrepentirse de lo que había hecho. Después aparece un cuarto amigo, que aquí aparece Eliú. Así es. ¿Cierto? Eliú. Dice que Eliú, ese era el amigo más joven que estaba ahí entre ellos, ¿cierto? Y él decía que él había guardado silencio, que él no hablaba porque siempre decía que en esos tiempos se pensaba, ¿cierto?, que las personas más adultas eran las más sabias. Pero que también entendemos, ¿cierto?, que también el Señor usa a quien quiere, ¿cierto? Y que la sabiduría siempre va a venir de Dios y no de los hombres. No importa su edad, no importa de cuánto conocimiento pueda tener, sino que simplemente la sabiduría viene de Dios. Entonces dice que Eliud dice, falta de sabiduría de los amigos, ya que no por ser mayores fueron sabios. Ese era el pensamiento de Eliud. Nadie dio respuesta a Job ni supo contradecirlo de manera adecuada, ¿cierto? Porque nadie llegó como que a poder aconsejarlo de la mejor manera o ¿cómo se puede decir? A darle un entendimiento de por qué él estaba pasando por lo que estaba pasando. Dice, les faltó palabra y sabiduría para responder a cada uno de ellos, incluso hasta el cuarto, aunque era más joven, aunque quiso darle a entender, ¿cierto?, que la sabiduría venía de Dios, pero también no llegó, ¿cierto?, ¿cómo se puede decir?, al asunto, ¿cierto?, del problema que había en Job. Dice, es necesario pedir a Dios la capacidad para hablar de manera sabia. Y aquí yo me voy a detener un poquito en lo importante, ¿cierto?, de nuestras palabras, en lo importante de cómo nosotros animamos a otros, en lo importante, ¿cierto?, de cómo nosotros aconsejamos quizás a nuestros amigos y en el tiempo correcto de cuando nosotros debemos entrar, ¿cierto?, a poder aconsejar a nuestros amigos. Hace poquito, cuando estaba como meditando en el programa del día de hoy y el tema que íbamos a hablar, también el Señor me recordaba y me hacía entender que muchas veces nuestras propias palabras pueden hacer caer a una persona en depresión, porque no hemos usado la sabiduría del Señor ni en los tiempos del Señor. Entonces, lamentablemente, a veces cometemos errores, ¿cierto?, que realmente pueden llevar a una persona a caer en este estado de depresión, porque quizás no podemos darle las palabras adecuadas o quizás dimos expectativas más allá, ¿cierto?, de lo que esperaba esta persona. Entonces, lamentablemente, ¿cierto?, tenemos que tener cuidado. Pedir, ¿cierto?, al Señor siempre dirección en las cosas que vamos a decir, cómo la vamos a decir y cuándo la vamos a decir. Es importante, ¿cierto?, siempre estar conectado con el Señor en eso. Amén. Justamente porque dice la Sagrada Escritura que la bendición y la maldición están en el poder, en el poder de la lengua. Por eso, con una palabra, nosotros podemos levantar a una persona como podemos hacerla caer o destruirla. Así es. Como decía, por ejemplo, el día de ayer, que también hablamos de este tema, dice, nuestra edad no define la sabiduría que tenemos. Esta se debe pedir a Dios para actuar y hablar cuando fuere tiempo y necesario, confrontando desde la verdad la palabra y no desde de lo que podamos o pensemos que debe ser. Por eso es que tenemos que siempre, y tampoco pensando en que nuestro argumento es el verdadero, ¿cierto? Porque muchas veces creemos, no, yo soy dueño de la verdad, lo que yo digo es lo correcto, y muchas veces no es así. Así que hay que pedirle siempre dirección, ¿cierto?, al Señor para que Él vaya dirigiendo cada paso de lo que vamos a dar, de lo que vamos a decir, cada consejo que le vamos a pedir al Señor. Recuerde que Job estaba pasando por momentos difíciles en los cuales había perdido todo y estaba con su cuerpo enfermo, ¿cierto? Estaba, cuando sus amigos lo vieron, ¿cierto? Acuérdese que lo desconocieron, ¿cierto? Incluso rompieron sus ropas, ¿cierto?, en señal como de luto. Así que hay que tener cuidado, ¿cierto?, ahí en las situaciones que nosotros vamos viviendo día a día. Así es. ¿Qué más agregar? Mire, recién se viene conectando. Vamos a ir a los saluditos. Ahí está nuestra hermana Pilar de la Barra.
en la comuna de Quillón. Ahí nos está mandando sus saludos, bendiciones. Ahí nos manda un emoji. Que el Señor les bendiga, a mi hermana Pilar también, a nuestra hermana María José, que también está acompañándola, y nuestro hermano Fernando Pérez, y al pequeño Josué también, que se encuentra ahí junto a nuestra hermana Pilar, nuestro hermano Gustavito. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a la distancia desde aquí, desde la región del Maule hacia la 8ª región, ahí cerquita de Chillán, en Quillón. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, mi hermana Pilar y familia. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchos cariños, ¿cierto?, para nuestra hermana Pilar y su familia, y que la están regaloneando, ¿cierto?, en estos ratitos. Así que muchas bendiciones para nuestra hermana Pilar y su hermosa familia. Sigamos avanzando, ¿cierto?, en nuestra lectura del día de hoy. Bueno, en sí no estamos leyendo nosotros así como específicamente, así leyendo, literalmente, ¿cierto? Pero estamos tratando de hacer un resumen de lo que fue, ¿cierto?, el libro de Job, este hermoso libro, ¿cierto?, que nos habla de las grandezas de nuestro Señor. También el Liu, recordemos que el Liu también exalta la grandeza del Señor. También, ¿cierto?, él le recuerda a Job lo grandioso que es Dios. Entonces, mire, aquí ya después llegamos al capítulo 38, en el cual el Señor empieza a responder, y yo encuentro que esto es algo, pero maravilloso. Y de verdad que es tan hermoso que nosotros queremos incluso compartir unos extractos, ciertos versículos, porque realmente es hermoso. Comenzamos por el 38, versículo 1. Así es. Mire, yo tengo la versión NBI de la Sagrada Escritura. Y dice: respuesta de Dios. El Señor le respondió a Job. Le respondió a Job. Desde la tempestad le dijo. Ese ruido. El Señor le respondió a Job. Desde la tempestad le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y aquí viene la respuesta, ¿cierto? Respuesta. ¿En qué versículo va? Porque como... En el versículo 4 vamos a entrar. Ya, entonces el versículo 4 dice lo siguiente, en la versión NTV. Aquí esto yo lo encuentro, pero con esto yo creo que el Señor nos deja callado a cualquiera. Incluso hay muchas, como les mencionaba ayer, muchos detalles de la creación que no están en Génesis, pero sí están aquí en Job. Así es. Dice así. Mire, están así que el otro día leía un podcast, y en este podcast nos animaba a nosotros a leer la lectura, ¿cierto? Y entonces nos daban unos extractos que nosotros debíamos de leer, ¿cierto?, para poder asombrarnos con la palabra del Señor y su creación. Y dentro de esos extractos que ellos tomaron estaba Job 38 del 4 al 34, porque realmente describe, ¿cierto?, la creación de nuestro Señor y quién es Él. Así que vamos a leer un poquito. Dice así, versículo 4, en el nombre del Señor. Dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Recuerde que esto se lo está diciendo a Job. Y Job le está reclamando. Por favor, pónganse en esa posición. Job le estaba reclamando al Señor por lo que estaba viviendo. Pero aquí el Señor le está respondiendo a Job. Ni siquiera le está respondiendo, sino que le está haciendo preguntas. Así que pongámonos en ese contexto. Como a veces nosotros preguntamos, ¿y por qué? Sí, ¿y por qué? Dice: ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? Oh, Señor. Él diciendo, ¿cierto?, que Él pone los límites a los mares. Qué hermoso nuestro Señor. Dice, y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad,
pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante del oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo su sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz? ¿Y dónde va la oscuridad? ¿Dónde puede llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pues claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo esto fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace crear la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz al rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo duro como la roca y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades y aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año? ¿O guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarla para guiar la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos? Cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones, ¿puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros? Cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales, ¿quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errante con hambre? ¿Se da cuenta qué hermoso es este pasaje de la Biblia? Se da cuenta que incluso ahí dice las crías de los cuervos claman a Dios. Mire lo que... Mire, disculpe, de repente me emociono con la alabanza que tenemos de fondo, pero la creación clama a Dios siempre. Entonces, y me acordaba de cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿acaso no valéis vosotros más que los pajaritos? Que Dios las alimenta, las aves del cielo, y adorna, por ejemplo, a la flora, a las flores, a las flores del campo, que un día están y al otro día ya mueren. Entonces, con esto, con este relato o con esta respuesta que Dios le da al propio Job, como que él entra en decir, pero ¿con quién estoy contendiendo? ¿Ah? Quizás Job se estaba dando cuenta verdaderamente quién era el Dios al cual en él había creído solamente de oídas, en el cual había oído hablar, quizás por sus padres, por sus antecesores, por la gente más anciana que
que era la más sabia, se creía que era la más sabia. Entonces podemos decir en conclusión que el carácter de Job fue formado desde la infancia, desde sus padres, de la formación, de la información que le dieron de parte de, o sea, de Dios hacia él. Pero ahora él tenía contacto con el mismo Creador con quien él estaba hablando en este momento. Así es. ¿Cómo no, cierto? Realmente poner válido lo que el Señor, porque estaba hablando que Dios le responde a Job. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite a los mares? Entonces eso también es para nosotros un entender de que nosotros ante el Señor somos su creación, somos una valiosa creación, pero ante Dios no somos nada. Absolutamente, nosotros sin Dios somos absolutamente nada. Incluso Job se reconoce. Dice que en el capítulo 40, dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes la respuesta. Y Job entonces le dice, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas a todo lo que él le estaba preguntando? Ya hablé demasiado. Dice, me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Como, cierto, realmente el Señor nos da a entender, cierto, de su maravilla, de las cosas que Él hace, de que realmente nos da a entender de su creación, que Él puso las montañas, el mar, las estrellas, todo lo que nuestros ojos ven son una creación, cierto, hermosa que el Señor hizo. Una vez aprendíamos nosotros que existen 3 tipos de Biblia, ¿cierto? Es nuestra Biblia, la que tenemos nosotros aquí. Sí, pues el libro que escrito. Nosotros tenemos aquí, este libro. No importa la versión que usted tenga, es la palabra del Señor. Así es. ¿Cierto? Aquí, esa es una Biblia. La otra Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está nuestra segunda Biblia. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Cuando vemos los atardeceres, Sí. cuando vemos el amanecer, cuando vemos, no sé, incluso cuando están las nubes en los cielos, cuando vemos los truenos, en todo está el Señor. Así Incluso dice que en el alba, ¿cierto? Toda su creación canta alabanza, adora al Señor cuando llega un amanecer. Entonces, disfrutemos cada momento de su creación, Así disfrutemos cada momento que el Señor nos permite, ¿cierto? Poder realmente ver aquellas cosas que el Señor ha creado, que si nos da la posibilidad de ver, de escuchar, agradezcamos al Señor por su creación, porque Él nos puso en un lugar perfecto, en un lugar hermoso, maravilloso, con una creación, ¿cierto? Que no tiene nada que decir. Cada planta, cada flor que podemos ver es maravillosa, incluso en sus colores, en cada ave. Todas las cosas son perfectas en Dios. Él las hizo así perfectas y maravillosas. Así es. Mire, una vez vimos, quizás es un video muy conocido de donde posiblemente se unían 2 mares. Decían que es donde termina el Atlántico y comienza el Pacífico, o viceversa. Y dice que se forma, los dos océanos son, uno era más denso que el otro, y que entre ellos no podía mezclarse las aguas, que se ven de distintos colores. Y ahí vemos justamente cuando Dios le dice a Job, ¿quién le puso límite al mar y no puedes pasar de aquí para allá ni de allá para acá? Lo mismo con el borde costero. Pueden crecer la marea, pueden haber marejadas, lo mismo cuando ocurrió el tsunami, pero después el mar volvió a estar en el lugar que Dios le había determinado. Él pone los límites a todas las cosas. Así es. Mira, aquí dice, y debemos de recordar que en esta hermosa creación que Dios hizo, nuestro Señor Jesucristo también estaba presente. En el Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces recordar, ¿cierto?, que todas las cosas nos llevan a Jesucristo.
todo en la vida, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque Él es el único que merece toda gloria, toda honra, toda pleitesía, toda alabanza. Solamente nos queda a nosotros rendirnos, ¿cierto?, ante la presencia del Señor, ante su voluntad, ante la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente, ¿cierto?, Él es poderoso, Él es un Dios que da quizás no con una respuesta a preguntas, sino que Él nos da a entender quién es Él, lo soberano que es Él, que si las cosas suceden es por su preciosa y divina voluntad. Recordemos, ¿cierto?, lo que después Job dijo en el capítulo 42, después en el último capítulo, después cuando ya él responde al Señor. Job le dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntas: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo alguna pregunta para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? Justamente de eso. De haber confrontado al Dios soberano. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo esto que le aconteció al siervo Job fue para su propio beneficio. Eso fue lo que aconteció. Por eso él decía, reconocía: de oída solamente te había oído, Mas ahora mis ojos te ven. Así es. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que pasar por esos procesos? Entender que muchas veces tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestra propia voluntad para que sea Jesucristo en nosotros, para que Él crezca, yo mengue y más Él sea creciendo. Entonces muchas veces esos procesos son dolorosos, no son fáciles de llevar. No es fácil de entender que no es por nuestra propia voluntad, que no es lo que yo quiero, sino que es lo que Jesucristo quiere para nosotros. Porque su plan es perfecto, es maravilloso y es mucho mejor de lo que nosotros creemos. Pero solamente nosotros tenemos que rendirnos a los pies de Cristo, rendirnos, ¿cierto?, a su voluntad, rendirnos a Él, porque Él, ¿cierto?, tiene algo mejor para nosotros. El caminar de Él es mucho mejor de lo que nosotros podemos tener. Nosotros podemos tener muchos sueños, metas, anhelos, muchas cosas en nuestra vida, pero si Cristo no está en ellos, créame que no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Job, después de haber vivido lo que vivió, después de haber pasado, ¿cierto?, por estas penas, por estas aflicciones, por esta tribulación, por el dolor, quizás incluso hasta por en lo que se conoce hoy, ¿cierto?, una depresión, ¿cierto? Porque también es lo importante lo que nosotros vamos escuchando. Es importante también de qué nos vamos llenando. Nosotros, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De palabras vacías? ¿De palabras que no nos llenan nuestra alma? ¿De qué nos estamos llenando? Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida, ¿cierto? Que nos ayude cada día a poder entender que es cierto que sus palabras es lo mejor que nos puede ocurrir, que Jesucristo en nosotros es lo mejor que nos puede pasar, es poder aceptarlo, ¿cierto?, en nuestra vida, porque en Él hay esperanza, en Él, ¿cierto?, hay promesas para nosotros como sus hijos. Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos anima, Él es todo para nosotros. Y siempre en nuestra visión, ¿cierto?, tiene que estar Jesucristo. No podemos desviarnos por aquellas cosas que nos distraen, por aquellas cosas que nos hacen menguar, por aquellas cosas que nos hacen decaer, por aquellas cosas que nos hacen sentirnos temerosos, por aquellas cosas que nos hacen sentirnos menos, por aquellas cosas que realmente no nos edifican, por aquellas cosas que hacen sentir que nos cuestionemos muchas veces. Pero yo, Señor, ¿qué puedo entregar yo, Señor? Si no eres tú, es Dios en ti. Solamente somos instrumentos en las manos del Señor. No es por nosotros, ni porque seamos bonitos, ni porque, no sé, ni porque este es más grande, ni porque incluso este sabe más. No, es simplemente por misericordia del Señor. Así que el Señor, ¿cierto?, bendiga esto, ¿cierto?, de su palabra en nuestra vida y que pueda quedar grabada en nuestro corazón.
Por eso que queremos seguir motivándolo a usted a que pueda tomar, ¿cierto?, este reto de poder conocer la palabra del Señor, de poder ir, ¿cierto?, en esta lectura, de poder tener entendimiento, ¿cierto?, de nuestro Dios maravilloso. Disfrute cada versículo que usted lea, cada momento que usted tenga, dése un tiempo. El día tiene 24 horas al día. Tiene que apartar un momento, no puede dejar que los afanes de la vida le roben la bendición del Señor, le roben lo que Dios quiere hacer con usted, sino que simplemente dedíquese un momento a poder, ¿cierto?, aprender de las Escrituras. Vamos a concluir el libro de Job, ya estamos terminando. Yo creo que podríamos haberle dado más días incluso a poder hablar, ¿cierto?, del libro de Job. Pero vamos a terminar, como ¿cierto? que 2 días son muy pocos. Muy poco. Sí. ¿Cierto? Pero la idea nuestra es poder ponernos al día para que todos vayamos avanzando juntos. Por eso queremos invitarle, para que usted se tome ese tiempo y tome la lectura, lea con nosotros o acompáñenos. Si somos de bendición, compártanos incluso. ¿Cierto? Para poder también bendecir a otras personas. Así es. Vamos a leer, ¿cierto?, los últimos versículos del libro de Job. El Señor, recordar, ¿cierto?, que el Señor le pide a Job que a pesar, porque incluso después le tira la oreja, ¿cierto?, a los amigos. Sí. A los amigos de Job, porque no le habían aconsejado de buena manera. Forma. En vez de darle palabras de ánimo, solamente se dedicaron a atacarlo, como decimos en buen chileno, hicieron leña del árbol caído. Así es. El Señor le pide, ¿cierto?, a Job que ore por ellos. Dice, mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes, no los trataré como se merecen. Imagínense, el Señor estaba molesto con ellos por el consejo que le estaba dando. A pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temita, Bildad, el sumita y Sofar, el naamita, hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos y el Señor le restauró su bienestar. Recordemos que el Señor, ¿cierto?, restauró todo lo que Job tenía. Incluso tuvo mucho más de lo que tenía antes. Así es. Restauró la vida de Job. Restaurar significa, mire, según la lengua española, restaurar es volver al estado original, pero mejorado. Así es. Es como, por ejemplo, esas vasijas que quiebran. Sí. Y la restauraban con oro. Eso dice que tiene un valor invaluable. Bueno, de ese ejemplo también lo podríamos tomar, ¿cierto?, en cómo el Señor hace todas las cosas. Que muchas veces nosotros somos quebrados por el proceso, quebrados por las situaciones que ocurren, pero el Señor, ¿cierto?, siempre hace algo mejor de nosotros. ¿Cierto? Y por eso es que cada vez que hemos llegado al lugar de donde estamos, y si miramos hacia atrás, muchas veces vemos caídas, vemos tropiezos, vemos muchas cosas en nuestra vida, pero entendemos que todas las cosas fueron permitidas por el Señor para llegar al lugar donde estamos, para llegar, ¿cierto?, a la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Entonces, que el Señor, ¿cierto?, bendiga este hermoso libro, ¿cierto?, porque ha sido de bendición para nuestras vidas. Ha sido algo hermoso, ¿cierto?, de poder entender lo majestuoso que es nuestro Señor, entender lo maravilloso de su creación. Entonces agradecemos al Señor, ¿cierto?, por lo que Él hace, porque entendemos que Él es bueno, porque Él entendemos, ¿cierto?, que realmente Dios quiere hacer algo con nuestra vida, ¿cierto?, quiere transformar nuestro corazón, quiere transformar nuestra mente y que nos rindamos a Él. Que podamos entender que Él es nuestro creador, ¿cierto?, que Él tiene propósitos maravillosos en nosotros y solamente debemos de rendirnos ante el Señor. Así es, así que vamos a, terminar por el día de hoy y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios en oración. Si usted necesita oración, acompáñenos a esta hora. La Escritura dice que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está en medio. Amén. Que todo lo que pide, si 2 o más se reúnen también para pedir alguna cosa en oración, creyendo que lo recibiremos, así será. Eso, de esta forma actúa la fe. Así que vamos ahora, mi hermana Evelyn. Amén. Padre eterno, mi Dios amado, Señor, a esta hora nos presentamos delante de su presencia.
agradeciendo, Señor, este momento hermoso que nos regala, Señor, un día más de poder compartir, Señor, de tu palabra, Señor, aquella que nos confronta muchas veces, que nos edifica, que nos habla, que nos quiebra, que nos transforma. Gracias, Señor, bendito Dios, por aquella que nunca pasará, Señor, que es tu palabra, Señor, que podamos vivificar en nuestra vida, Señor, hacerla nuestra y que pueda quedar grabada en nuestro corazón, Señor. Padre eterno, Señor, te pedimos, Señor, que tú por misericordia puedas llegar, Señor, a aquella personas que necesitan, Señor, quizás esta palabra, Señor, que podamos llegar a aquellas personas, Señor, que realmente, Señor, bendito Dios, van a tomar este reto, Señor, de poder ir leyendo tu escritura, es motivar a tus hijos a que puedan conocerte. Padre eterno, cuando vivimos en este mundo, Señor, que es tan frío en estos tiempos, Señor, que está tan indiferente, Señor, a tu palabra, Señor, Padre de la gloria, Señor, por misericordia, toca que el corazón, Señor, bendito Dios, que realmente lo necesita, que quizás está en la condición, Señor, Padre eterno, que estuvo Job, Señor, Padre celestial, que está con un corazón quebrado, con un corazón, Señor, triste, con un corazón abatido, Señor, Padre eterno, Señor, bendito Dios, quizás ha perdido todo, quizás hay una esposa que perdió a su esposo, un esposo que perdió a su esposa, yo no lo sé, Señor, Padre eterno, pero tú conoces todas las cosas. Mi Dios eterno, Señor, rogamos por aquellas personas, Señor, que están en necesidad de ti, Señor, con algún vacío en el corazón, para que tú puedas, Señor, llenar aquel vacío que tenga, Señor, aquella persona. Ayúdanos a agradecer, Señor, cada momento, cada día, por la vida, por la salud, por todo lo que nos da, Señor, por nuestros hijos, por la familia, por nuestro hogar, Señor. Padre celestial, Señor, mi Dios eterno, Señor, tú das, Señor, según nuestras necesidades, Señor. Padre eterno, Señor, si hay alguien que está con alguna necesidad, provea por misericordia a aquellos que le necesitan, Señor. Mi Dios eterno, gracias por tu palabra, porque nos habla, Señor, a nuestro corazón, Señor. Bendiga, Señor, y ayúdanos a ser perseverantes, a no quedarnos, Señor, sino que a seguir adelante, Señor, a que los afanes, Señor, a que los distractores no sean más fuertes, Señor, sino que podamos, Señor, tomarte de la mano cada día, Señor. Creer, Señor, en tus bondades y creer en tu amor, Señor. Gracias porque has sido fiel y has sido bueno, Señor. Para ti, Señor, es todo honor, gloria, toda pleitesía y toda alabanza. Y todas estas bondades, Padre eterno, te las imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos ya dando término por el día de hoy a nuestra transmisión en vivo. Así que todavía no le hemos puesto un nombre a pero nuestro ahí programa. El Señor de a ahí poco nos va ahí a dar la idea de cómo ponerle nombre a este programa de lunes a viernes a las 6 de la tarde, donde estamos compartiendo este estudio diario cronológico de las Sagradas Escrituras. Recordar que desde el día de mañana volvemos y retomamos el libro de Génesis. Así que ahí vamos a aprender también muchas cosas que el Señor tiene para nuestra vida y que siempre son una bendición. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han acompañado el día de hoy y a aquellos que van a ver, ¿cierto?, el programa después, ¿cierto?, de haber terminado esta transmisión. Recordarles que estamos desde Una Señal del Alma, ¿cierto? Radio TV. Así que le invitamos a que pueda seguirnos, señor, a través de las redes sociales, también, ¿cierto?, a través de la radioemisora. Sí, tenemos siempre tenemos una publicación que está anclada a nuestro perfil, donde usted puede bajar la aplicación de la Play Store. Con ese enlace usted puede bajar la aplicación y ahí está nuestra radio online y nuestro canal de televisión, los cuales están trabajando las 24 horas del día, 24/7, los 365 días del año. Así es. Así que nos despedimos y si Dios así lo quiere, nos encontramos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.